Más fuerte si es para Cristo. Aleluya. Puede tomar asiento. Qué hermosa presencia de Dios. Me encanta decir eso. Qué hermosa presencia de Dios. ¿Usted lo siente? Si no lo siente, oblíguese. Porque no se puede ir de la casa de Dios sin haber sentido algo. Porque escuchaba una frase que nuestro corazón tiene picaporte únicamente del lado de adentro. O sea, dice que Dios está a la puerta de nuestro corazón. Pero Él no dice que Él entra y hace lo que quiere. No. Nosotros tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón. Y Él ahí entra y hace lo que Él quiere, pero si usted le deja. Así que si no siente nada, no es culpa de Dios. Es culpa nuestra. Santo. Eso no lo tenía en el versículo. Quiero que me acompañen en el libro de Primera de Samuel 16:10. Y dice de esta manera: hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún en el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo. Que dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Acá estamos hablando de David, cuando fue ungido. Pero dice que se le derramó el aceite, pero él no salió a las naciones a hacer uso de ese ungimiento. No, él fue nuevamente a seguir apacentando las ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que él, aunque se le haya derramado el aceite, había algo que tenía que hacer David. Necesitaba algo, porque la unción que fue derramada, para poder utilizarla, para poder hacer uso, había que pagar un precio. Había que pagar. David no es que se le derramó el aceite y salió. No, tenía que pagar un precio. La salvación es gratis. ¿Cuántos dicen amén? La salvación es gratis. Para nosotros es gratis. Pero alguien tuvo que pagar un precio para que hoy sea gratis para nosotros. Alguien derramó su sangre para que hoy sea gratis para nosotros. Pero la unción a nosotros nos cuesta. ¿Querés tener unción? Tenés que pagarla. Y no es que voy al supermercado y le digo a la almacenera: dame 1 kilo de unción. Mercado Libre, ahora todo online.
Agarro el celular, lo busco y dame unción. No es así, no es tan fácil. Qué lástima que no es tan fácil. Qué lástima. Podría ser un poco más fácil, pero no. Dios hace las cosas como a Él se le antoja. Y como decía, dice que hay que pagar un precio. Y la palabra precio significa darle valor a algo. ¿Cuántos tienen negocio, emprendimiento? Cuando uno quiere vender algo, saca y le pone un precio. Esto vale. Y otro de los significados es esfuerzo o sacrificio. O sea que yo, para obtener esa unción, tengo que pagar, esforzarme o sacrificarme. ¿Y cuántos no han ido a estos lugares de comida rápida, a un McDonald's, a un Mostaza, y ven las imágenes de ahí de las hamburguesas y todo muy linda, muy ricas, pero vos lo ves, tienen pan, el patty, la hamburguesa, la lechuguita, el tomatito y lo que sea, y mientras más cosas tenga, mientras más grande sea el combo que yo quiera pedir, ¿qué pasa? Más caro es. Mientras más cosas tenga, tiene 3 carnes, tiene lechuga, tomate, pepino, panceta y lo que sea, y si agrando el combo, más caro es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más unción quiera yo tener, más caro va a ser el precio. Más caro. Y estaba meditando. Saben que es complicado tener tiempos con una pequeña de 4 meses. Pero Dios me acomodó todos los tiempos en esta semana. Porque yo sé que esta palabra primeramente es para mí. Y luego para su pueblo. Porque primero tenemos que dar de lo que primeramente hemos recibido. Y meditaba y saqué distintos puntos. Sé que hay muchos, pero formas o precio, no sé cómo quieran llamarle, para pagar o lo que nos cuesta la unción. Y uno de los puntos es tener un corazón conforme al de Dios. Un corazón dispuesto a ser moldeado, a ser enseñado, a ser guiado. David era un pecador, como todos nosotros. Quizás más. Aquellos que conocen Biblia saben de su historia. Se mandó un montón de macanas, pero la palabra de Dios dice que él tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Y qué lo hacía diferente? Que cuando él se mandaba una macana, él se olvidaba de quién era, se olvidaba de su reinado, se olvidaba de todo y se humillaba delante de Dios. Tenía un corazón distinto, un corazón dispuesto a agradar a Dios. ¿Le costaba? Sí, le costaba, como a nosotros. Le costaba. Caminaba y se mandaba una macana. Pero él entendía y sabía cuál era la fuente. Que
que él estaba en el lugar que estaba porque había alguien que lo había puesto en ese lugar. El primer punto es tener un corazón dispuesto a ser moldeado, a que cuando te equivoques no levantes la cabeza enorgulleciéndote. No, como dijo nuestra pastora, cerrá tu boca para afuera, pero que de acá para adentro haya un cambio. Que tu corazón esté dispuesto a que Dios lo triture, lo moldee, que te enseñe. Dice que los pastores, cuando apacentaban y guiaban a las ovejas, siempre había una medio rebelde, medio descarriada. Cuando yo iba a la casa de mi abuela, les cuento, mi abuela vivía en el Chaco, y cuando yo era chica, mi abuela me acuerdo que tenía un montón de vacas. Todavía hay allá en el campo, pero siempre ellos arreaban, le decían a las vaquitas, y siempre hay una que se le escapaba. Eran rebeldes. Pero dice que ellos con un palo o ¿cómo es? Un rebenque, le daban a las vaquitas. Pasaban por ahí, ¡pa! Otra vez, ¡pa! ¿Por qué? Porque había que guiarlas. Había que guiarlas a ese pasto, a ese lugar donde ellas tenían que tomar el agua fresca. Y era un trabajo, porque no todo el tiempo, siempre había alguien que se descarriaba, pero siempre estaba el pastor ahí, siempre estaba el que los guiaba, el que le enderezaba. Volviendo al punto, nosotros somos como esas ovejas que muchas veces nos descarriamos y nuestro Padre Celestial nos endereza. Y muchas veces nos enojamos. Yo me hago cargo que muchas veces me enojo cuando me enderezan, cuando me estoy mandando alguna macana o pienso o hago algo y me corrigen y me enojo. Porque aunque usted no lo note, tengo un carácter medio rebelde, aunque no parezca. Pero siempre hay alguien que te endereza. Siempre hay alguien que te dice, por ahí no vayas. Siempre hay alguien que te dice, eso no hagas. El segundo punto, y ahí voy a pedirle la ayuda a mi hijo. Este punto es un punto que a mí me costó mucho este último tiempo. Porque yo tengo una personalidad que me gusta tener todo alineadito, todo controlado. Me gusta dirigir y que nada se me vaya de las manos. Esa es mi personalidad y este último tiempo, ese punto a mí me costó muchísimo. Este es un cubo de distintas caras que uno lo va girando. El que lo sabe armar le sale bien, al que no, mira.
El punto se llama ceder el control. Qué difícil es ceder el control. Qué difícil es ceder el control. Y quiero que me acompañen en Proverbios 3:5, en la Nueva Traducción Viviente. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Qué fuerte. Pero esta es nuestra vida. Y mi hijo acaba de representar a Dios. Y yo le digo, a la derecha, a la izquierda, para allá. No lo muevas. No, mejor ahora sí. ¿Lo armó? Y no. Pero si yo le digo, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, Dios. Porque yo no puedo con mis fuerzas. Porque yo no sé. Pero hay alguien que tiene un plan mayor al que yo tengo planificado. Quizás mis planes no son malos, pero no son los que en este momento Dios tiene preparado para mi vida. Porque Dios nos ve de más arriba, nos ve de más allá y Él está viendo más alejado y sabe lo que va a hacer con tu vida. ¿Y qué pasa? Él acomoda todo a su manera, no a la mía, sino a la de Él. Pero es difícil, hermanos, ceder el control. Es difícil doblegar el carácter y decirle a Dios, haz lo que quieras. Cuando nosotros recibimos el diagnóstico de mi mamá, que tenía cáncer, yo dije, nah, es un chiste. Pero quería hacerlo a mi manera. Yo le decía a Dios cómo hacer el milagro. Yo le decía a Dios, y en mis oraciones, en mi ignorancia, le decía a Dios cómo quería yo el milagro. Yo en mi ignorancia le decía a Dios, Dios, no, así no. Hacelo así, hacelo asá. Pero Él hace lo que quiere. Otro de los puntos es mantenerse firmes en tiempos difíciles. Eso te da unción. Ese aceite que se derrama sobre tu vida. Es fácil mantenerse firme cuando todo está bien. Es fácil mantenerse firme cuando todo es color de rosas. Job lo perdió todo. Perdió la familia, perdió las posesiones, perdió la salud, lo perdió todo. Pero sin embargo él se mantuvo firme. Cuando nosotros entramos a las citas médicas con mi mamá, nosotros desde el día 1 teníamos un diagnóstico de cáncer terminal. Hoy lo puedo decir. Hace un tiempo atrás yo no lo quería entender. Pero desde el día 1 que yo entré a ese consultorio con mi esposo,
con mi hermana, las doctoras nos dijeron que tenía un cáncer terminal. Cada consulta médica que íbamos se agravaba más. Pero yo no quería entenderlo. ¿Y saben cuál era mi frase? Y no está mal. No está mal. Porque Dios puede hacer un milagro de la noche a la mañana si está en su voluntad. Mi frase que yo le decía a mi esposo y a mi amiga, le decía, hasta el último aliento de vida de mi mamá, yo voy a orar por un milagro. Está bien. Pero lo que yo no entendía era que no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Y ese es el cuarto punto. Aprender a aceptar la voluntad de Dios. Aprender a aceptar la voluntad de Dios. Segunda de Samuel 12:22 dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba, lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David perdió a un hijo. Pero mientras había vida, él oraba por un milagro. Pero cuando Dios dijo, no, cuando Dios dijo, hasta acá nomás, él se sacudió y se fue. Y fue al templo a orar. Cuando estábamos velando a mi mamá, fue un domingo, me acuerdo. Fue por la mañana, terminó el mediodía y mi esposo me dijo, ¿qué hacemos? Vamos a la iglesia, le dije yo. Tengo que agradecerle a Dios este tiempo que Él me la prestó para poder disfrutarla. Tengo que agradecer el tiempo que ella vivió, porque fue un regalo de Dios para mi vida. Quizás yo hubiese querido más, pero Él no quiso. ¿Me costó entender la voluntad de Dios? Sí. ¿Cuesta entender la voluntad de Dios? Sí. ¿Te cuesta entender por qué tus hijos están en la droga? Sí. Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene planes más grandes y perfectos. Más grandes y perfectos. Dios tiene otra cosa para tu vida. Y aunque te duela y te cueste soltar, porque a mí me costó horrores soltar, Dios tiene planes más grandes y perfectos para tu vida. Y volviendo al tema, ¿para qué es la unción? Usted me puede decir, yo no voy a ir por el mundo a predicar, yo no voy a estar arriba de un púlpito predicando. Mi hermano, la unción no es para esto. Puedo estar acá arriba y no tener una gota de unción. La unción es para cosas mayores, para el diario vivir tuyo, para todo momento. Con la unción crío a mis hijos. Con la unción sos un buen esposo, una buena esposa. Con la unción manejas tus finanzas. Sin unción
sos como ese vaso vacío. Este vaso tiene agua, pero si yo lo derramo, no deja de ser un vaso, pero vacío. O sea, si no tenés unción, sos solamente un creyente. Sos solamente una persona que ocupa un banco. Por eso preocúpate por llenar tu vida de la unción de Dios, por llenar tu vida de la presencia de Dios, por llenar tu vida de esa agua que te va a saciar todos los días de tu vida. Pero hay un precio que pagar. Y hay algo que leí y me re gustó. En el Salmo 23:5 dice, unges mi cabeza con aceite. Y dice que los pastores ungen a sus ovejas con aceite, derraman del aceite a las ovejas porque a menudo los persiguen las moscas. Se meten entre las lanas y por lo general se alojan en la parte de las orejas y empiezan a atormentarlas. Se meten en la nariz, perturban en los ojos. ¿Y qué pasa? El pastor unge su cabeza para que cuando las moscas quieran venir a posarse en las ovejas, resbalen. Entonces, eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Para eso es la unción. Para que cuando nuestros ojos quieran mirar desviadamente o que el enemigo te ponga delante tuyo cosas que no tenés que ver, resbale. Cuando quieras decir cosas que no corresponden, haya algo que resbale. Cuando quieras oír cosas que no corresponden, ese aceite que cayó sobre tu cabeza y te ungió, haga que resbale. Pero ¿estás dispuesto a pagar el precio por esa unción? ¿Estás dispuesto a ser triturado tu corazón para que Dios lo moldee? ¿Estás dispuesto a mantenerte firme en los tiempos difíciles? ¿Estás dispuesto a cederle el control a Dios de tu vida? Y no solamente de tu vida, de todo lo que te rodea. Cederle el control de tus pensamientos, cederle el control de tus decisiones, cederle el control de todo. No solamente un poquito, no solamente a medias, no, cederle el control de todo, de todo. ¿Estás dispuesto? Y hay una frase que dice la pastora, me conviene caminar detrás de las huellas de Cristo. Me conviene. Quiero que te pongas de pie. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón.
Padre, en esta hora, Señor, yo quiero que pongas tu mano en tu cabeza. Señor, yo quiero que unjas mi cabeza. Unge mi cabeza, Señor. Tú conoces toda mi vida. Tú conoces mis pensamientos. Tú conoces todo, Señor. No hay nada que yo te pueda ocultar, Padre. En esta hora, Señor, yo quiero que tú unjas mi cabeza con ese aceite fresco. Derrama, Espíritu Santo de Dios, de esa unción que pudre todo yugo. De esa unción, Señor, que transforma vidas. De esa unción, Señor, que me hace ser diferente. Sí, Señor. Unge, Señor. Unge, Señor. Unge, Señor. Porque me conviene cada día caminar detrás de tus huellas, papá. Señor, si hay algo en lo que esté errando, Señor, te pido que tú endereces mis caminos. Y que esa unción que tú derramas, Señor, no sea solo para mí, Señor, sino para todos los que me rodean, papá. Que esa unción salpique a mis hijos. Que esa unción salpique a mis padres. Que esa unción salpique a cada una de mis generaciones, Señor. Porque he decidido caminar detrás de tus huellas. He decidido pagar el precio, Señor, para que ese aceite caiga sobre mi vida, Señor. Señor, y si en algún momento me he equivocado, papá, te pido perdón. Y estoy dispuesta a que tú corrijas, a que tú me endereces, a que tú me moldees conforme a lo que tú tienes planificado para mí. Aunque me duela, Señor. Aunque me duela, Señor, transfórmame. Y te cedo el control. Te cedo el control de todas las áreas de mi vida. Te cedo el control de todo, Señor, de mis pensamientos, Señor. De mi corazón te lo cedo y lo rindo delante de tu presencia, papá.